Evolution Church presenta el siguiente mensaje. Deseamos que te motive, te desafíe y te inspire. Buenas noches, mi nombre es Noel Solís. Estamos transmitiendo en vivo desde Amistad Evolution en Buenos Aires. El mensaje de este día es: lo primero bendice lo que viene. Y antes quiero que le demos un aplauso a todos los que nos sintonizan desde internet. Y esperamos que un día puedan venir a Amistad. Lo primero bendice lo que viene. Esto es lo siguiente. Hay leyes espirituales y principios del reino que a veces nosotros ignoramos, y por ignorarlos a veces estamos sufriendo, ¿sí? O no alcanzamos lo que queremos, o no podemos tener lo que es nuestro porque ignoramos los principios del reino. Respecto a nuestra economía, hoy voy a hablar un poco de esto. ¿Por qué? Porque creo que es importante entender que la Biblia habla de dinero, la Biblia habla de economía. Dios quiere meterse en tu economía. Dile al que está a tu lado: Dios quiere meterse en tu economía. El problema es que nosotros somos tan religiosos que no lo dejamos, ¿sí? Es como que el tema dinero es un tema tabú para muchos. ¿Por qué? Por religiosidad. Es más, cuando yo empecé la iglesia hace 25 años en México, no hablábamos de dinero porque teníamos un tabú, ¿sí? Es como que el dinero, a mucha gente hablar de dinero la pone nerviosa, ¿sí? Y más cuando se trata de relacionado con Dios. Entonces, al principio no hablábamos de dinero, a pesar de que yo conocía los principios del reino sobre el dinero. Es como que yo, en mi inexperiencia, ¿sí? Era un pastor nuevo, dije: no les voy a tocar esos temas para que nadie se incomode y para no poner estorbos. Yo pensé así. Hasta que un día tuve un sueño, ¿sí? Esto lo he contado ya a algunos, donde Dios me hablaba y me decía: ¿por qué no le estás enseñando a la gente, a mi pueblo, a cómo ser bendecidos? Dios me retó, me llamó la atención, porque yo era el único que llevaba auto a la iglesia, ¿sí? El resto, nadie llevaba auto. En México es mucho más fácil que en Argentina tener un auto. Sin embargo, la mayoría de la iglesia, ninguno podía siquiera acceder a un auto. Y yo me di cuenta que había un porqué, ¿sí? ¿Por qué la gente no podía prosperar más de donde habían llegado? Y era porque no entendían los principios del reino de Dios respecto a la economía y respecto a las finanzas. Entonces empecé a enseñar, ¿sí? Le pedí disculpas a la iglesia, me tuve que sacar los tabús, ¿sí? Los temores y el qué dirán, y etcétera, y enseñar y hablar de dinero. ¿Y sabes qué? Después de un poco tiempo yo me viajé, y cuando estuve un par de meses fuera, y cuando volví a la iglesia no me podía estacionar en la calle, como pasa acá a veces, no había lugar. Pero lo que me sorprendió es que la mayoría de los autos que estaban en la calle eran de miembros de la iglesia, autos nuevos, 0 kilómetros. Hermanos que entendieron eso, en muy poco tiempo empezaron a prosperar, empezaron a poner negocios y empezaron a ver la bendición de Dios en un área donde no la veían, ¿sí? Esto nos pasa por religiosos. ¿Por qué? Porque la religión, ¿sí? La religión oficial en toda Latinoamérica, no voy a decir cuál para no ofender a nadie, por muchos siglos enseñó que Dios te quería pobre, que humilde era sinónimo de pobre, o que pobre era sinónimo de humildad, ¿sí? Por muchos siglos a todo Latinoamérica
culturalmente se nos impuso que desear vivir mejor era avaricia, era malo, era pecaminoso, ¿sí? Que tú no, es más, que era algo del diablo, de la carne, el querer prosperar, el querer vivir bien. No era para un cristiano, ¿sí? Era para los pecadores. Entonces, culturalmente se nos metió esa mentira. Y cuando nos convertimos y venimos a Cristo, desgraciadamente no renovamos en esa área, no renovamos nuestra mente con lo que dice la palabra y seguimos con el viejo cassette, pensando que si Dios puede sanarme, que Dios puede bendecir mi matrimonio, que Dios puede bendecir mis emociones, que Dios puede sanarme emocionalmente, que Dios puede bendecirme espiritualmente, pero nunca, o como que dejamos de costado la bendición económica, ¿sí? Es más, hay muchos que todavía hoy día siguen pensando que querer tener más o vivir mejor está mal. Y se enorgullecen de su falta de prosperidad. Hay gente que se enorgullece porque nos los metieron tan profundamente eso. Al indígena le decían los misioneros de la religión oficial, Dios te quiere así, pobrecito, Fulgencio. Es buena la pobreza, eres bendito en tu pobreza. Y ellos vivían como reyes. Pero al indio y al conquistado y al colonizado le decían, no, así está bien. Esa es tu cruz, esa es tu bendición. Quédate así. Y querámoslo o no, eso se estableció en nuestra cultura, en la crianza que nos dieron, en lo que se enseña, en lo que se vive, en lo que se cree, en lo que se piensa. Y es muy difícil sacarse esos argumentos y esas estructuras mentales para empezar a creer que no solamente que Dios no me quiere pobre, sino que Dios me quiere prosperar. Eso dice la Biblia. Pero como tenemos eso metido, a diferencia de otra cultura, nosotros crecimos bajo la cultura romana. Pero si tú hubieras nacido en la cultura hebrea, tus padres te habrían enseñado algo. Te habrían enseñado no solamente que Dios te quiere bendecir, no solamente que el ser próspero es una bendición, sino que te habrían enseñado que el hacer riqueza es un mandamiento. Mira qué diferencia de mentalidad. A nosotros nos enseñaron que el ser rico o que el prosperar o el hacer riquezas es malo, es para el mundo, es para el pecaminoso, es para el materialista. Al judío le enseñan por su cultura, por lo que enseña la Biblia, que no solamente son el pueblo elegido, sino que son la bendición de la tierra, que son la sal de la tierra y que Dios les manda, no solamente que Dios los quiere prosperar, no, ellos creen que es un mandamiento prosperar. Que Dios es el generador de la riqueza y que Dios te manda a que generes riqueza. La diferencia es que ellos no lo ven mal, no se sienten mal al ser prósperos, buscan ser prósperos, hacen negocios pensando en ser prósperos. Y hoy en día, ¿quiénes manejan la mayor economía en el mundo? Los judíos. Independientemente si te gustan o no, si te caen bien o no, si te gusta tu forma de ser o no, las mayores potencias económicas en el mundo, da la casualidad que son judíos. A pesar de que hace pocos años estaban a punto de ser exterminados, a pesar de que fueron saqueados, a que no tenían país, a que andaban de un lugar a otro como nómadas, a pesar de eso, hoy siguen siendo una de las economías más prósperas. ¿Por qué? Porque creen los principios que dice la Biblia respecto a las finanzas.
Entonces, lo primero que tenemos que hacer nosotros como hijos de Dios es entender que Dios no está contra el dinero, que Dios quiere prosperarnos, que Dios te manda a que prosperes, porque es una de las bendiciones y de los mandatos para Abraham. En ti serán benditas todas las naciones de la tierra. En otras palabras, tú vas a ser bendición a otros. Yo no puedo ser bendición si yo necesito que me den. Yo soy bendición cuando yo tengo para dar. A eso se está refiriendo. Dios quiere que tú seas prosperado para ser bendición. El problema acá es que a veces no entendemos la meta final. ¿Por qué Dios quiere prosperar a su pueblo? Para que nosotros disfrutemos de la vida, para que nosotros nos sentemos en la hamaca y mientras los demás sufren. No. Dios desea prosperarme para que yo sea bendición a otros, para que yo haga avanzar su reino, para que yo me convierta en parte de sus planes, para que yo me convierta en un socio de Dios. Y es ahí el problema. Este pequeño final es el que muchos no entienden. Y que este es uno de los principios de la prosperidad bíblica. Si tú quieres que Dios te prospere, tú tienes que entender algo. Dios no te va a prosperar para que tú te la quedes toda. ¿Se entiende? Y entendiendo, si yo no entiendo este principio, es que se llama, en teología se llama el principio de la mayordomía. ¿Sí? ¿Qué es un mayordomo? Un mayordomo en la Biblia era como un administrador, ¿sí? El dueño de la casa, el señor de la casa, que tenía grandes tierras y mucho dinero y mucho ganado, tenía un mayordomo y le decía: a ver, mayordomo, no le decía así, pero, a ver, Juan, toma, vas a administrar mis bienes. Entonces el mayordomo tenía poder para hacer lo que él quisiera y le tenés que pagar a los empleados, le tenés que pagar al jornalero, tenés que hacer esto, invertir acá, y se iba, ¿sí? Ese es un mayordomo. La Biblia dice que Dios nos ha puesto como mayordomos, como administradores de lo que Él nos ha entregado. Entonces dice la Biblia, a uno le da un talento o una moneda, a otro le da 2, a otro le da 3, a otro le da 5. Y cuando Él venga le va a pedir cuentas, ¿qué hicieron con esos talentos? Entonces dice, como al que le dio un talento, dice, era tan miedoso y tan reli y tan avaro que lo escondió. Otro dijo, no, yo lo metí al banco y me dio intereses. Otro, yo lo invertí, ¿sí? Lo que Dios te dio, lo que tú tienes hoy, sea poco, sea mucho, es para que lo administres. Si yo no entiendo eso y yo pienso que mi dinero, que lo que tengo, que el auto, que la casa es mía, que mi ropa es mía, no, yo me la compré. Si yo no entiendo que todo lo que tengo, que todo lo que poseo, en realidad no es mío, sino que es de Él, para que yo lo administre, entonces yo voy a hacer lo que yo quiera con eso. ¿Se entiende? Eso es lo que le pasa a muchos. No entienden que no es de ellos lo que tienen, sino que es de Dios. Entonces hacen lo que quiera, lo que ellos quieren, y no son buenos administradores. Y el problema es que el administrador que no administra bien, aún lo poco que tiene le será quitado. Eso dice la Biblia. Al que le dio un talento, como no lo administró bien, a eso poco que le dio, se lo quitó y se lo da al que tenía más talentos porque ese lo multiplicó. Entonces, uno de los principios bíblicos, Dios quiere que llevemos fruto con lo que tenemos. Y Dios quiere que seamos bendición. ¿Sabías que en Estados Unidos la gente gasta más en comida para perros que en lo que invierten en misiones o en misioneros? Las iglesias. ¿Por qué? Porque la gente, a pesar de que es una nación cristiana, se olvidó que ellos son administradores. Entonces, en vez de administrar lo que Dios les da, en lo que
en lo que es la voluntad del dueño, ¿sí? ¿Qué es lo que Dios quiere? Que seamos bendición, que bendigamos su reino, que su obra avance, pero nosotros no lo hacemos. Entonces empezamos a violar los principios del reino, empezamos a robarle a Dios, y Dios no solamente que ya no nos confía, sino que se corta el suministro. ¿Qué harías tú si eres dueño y uno de tus empleados al cual le pusiste a administrar, de repente te empieza a faltar plata? Y le dijiste, tienes que pagarle a este empleado, y de repente te encuentras que los empleados no están recibiendo su sueldo. ¿Qué harías si de repente te das cuenta que las boletas de tu casa y que tienes una deuda así en la FIB y en los impuestos porque ese empleado no está pagando lo que corresponde? ¿Le darías más plata? No. Llega un momento en que directamente le quitarías todo. ¿Por qué? Porque no es confiable, porque no fue fiel. Y la Biblia enseña que si nosotros no podemos ser fieles en lo poco que Dios nos da, Dios no nos va a dar más. Y eso es lo que muchos no entienden. Quiero que leas Lucas conmigo. Lucas 16, del 10 al 11. Del 9 al 11, perdón. Acá Jesús está hablando y dice, el que es confiable en lo poco, también lo es en lo mucho. Y el que no es confiable en lo poco, tampoco lo es en lo mucho. Si son fieles en las cosas pequeñas, serán fieles en las grandes. Pero si son deshonestos en las cosas pequeñas, no actuarán con honradez en las responsabilidades más grandes. Y si no son confiables en las riquezas mundanas, ¿sí?, las riquezas materiales, ¿quién les confiará las verdaderas riquezas del reino? Qué tremendo lo que dice Jesús acá. O sea, ¿cómo te voy a dar más si lo que te doy no lo administras bien? ¿Qué cosas nos dijo Dios que teníamos que invertir con lo que Él nos da? Nuestros diezmos, nuestras ofrendas, nuestras primicias, dar al pobre, dar a la viuda, dar al huérfano. ¿Cuántas de esas hacemos? ¿Qué tan buenos administradores estamos siendo? Porque Dios quiere que su obra avance. Dios quiere que el pobre tenga. Dios quiere que la viuda y el huérfano no sean desamparados. Entonces la Biblia dice, da tus diezmos, da tus ofrendas, da tus primicias, dale al pobre. Siempre va a haber uno más pobre que tú. Así que por más que digas, yo soy muy pobre, siempre va a haber uno más pobre que vos. A quien puedas bendecir, a quien puedas ayudar. Dale al huérfano, dale a la viuda. Entonces, cuando nosotros no hacemos lo que el dueño de casa pidió, como nosotros como administradores, no estamos siendo confiables. ¿Se entiende? ¿Y cómo me va a confiar más si Jesús dice, el que es infiel en lo muy poco, no será puesto en lo mucho? Ese es el gran problema. Porque Dios quiere bendecirte, Dios quiere darte aún más, pero tienes que poder ser confiable. Entonces, principio número 1, Dios me quiere prosperar. ¿Sí? Eso no hay duda, está en la Biblia. Te voy a leer un par de versículos. Juan 10:10. Acá está hablando Jesús. Acá Jesús establece un principio del por qué vino. ¿A qué vino Jesús? ¿Sí? Muchos dirán, a ver si antes de que lo leas, ¿a qué vino Jesús? La mayoría dice, a salvarnos, ¿no? Está bien. Pero acá Jesús dice algo mucho más específico. Él vino a darnos una nueva vida. Eso estamos todos de acuerdo. Pero no cualquier tipo de vida. La Biblia, Jesús dice que es una vida abundante. Y abundante es lo opuesto a escasez. Abundante es que no solamente tienes, sino que sobra. Yo no puedo bendecir si ni siquiera tengo para mí. Cuando yo tengo abundantemente, yo puedo ser bendición. Pero a diferencia de lo que muchos piensan, yo no doy a Dios
cuando tengo abundancia. Yo doy a Dios cuando no tengo casi nada. Porque ahí yo estoy creyendo en el principio que Dios da a los que dan. Dice Juan 10:10, el ladrón, o sea, Satanás, no vino sino a hurtar, a matar y destruir. En otras palabras, el que destruye tu economía, el que te roba lo poco que tienes, no es Dios. Dile que está a tu lado, no es la voluntad de Dios. Dios no quiere que seas pobre, díselo al que está a tu lado. En ninguna parte de la Biblia dice que Dios quiere que seas pobre. Al contrario, el que quiere robarte, el que quiere matarte y el que quiere destruirte es Satanás. Pero como nos metieron tan adentro del cassette, nosotros hasta pensamos que es algo bueno ser pobre. Hay gente que piensa que es una bondad y se enorgullecen. Mi familia somos todos pobres, siempre fuimos pobres, y le dicen con orgullo. Es como decir, yo siempre estuve enfermo y me encanta. Ni la enfermedad, ni la escasez, ni la pobreza son bendición de Dios. Y Jesús dice, yo he venido para que tengan vida, pero aclara, y para que la tengan en abundancia. Dile que está a tu lado, Dios quiere que tengas abundancia. ¿Estamos de acuerdo hasta acá? Porque sabes que sacar esa estructura cuesta mucho. Yo veo muchos que están así como, casi se manifiestan ahora. Porque les está costando, porque por siglos, no por años, por siglos te dijeron que estaba bien ser pobre, que era algo bueno, que era algo de lo que te podías sentir orgulloso. Eso querían los que te querían tener con un pie arriba. No es lo que dice la Biblia. No es lo que dice la Biblia. Jesús dice, yo vine para que tú tengas abundancia. El que te quiere robar, el que quiere matar y destruirte es Satanás. Yo vine a darte una nueva vida, una vida de abundancia. Vamos a leer otro versículo por si no se convencieron todavía. Tercera de Juan 1:2. Amado, deseo que seas prosperado solo espiritualmente. ¿Dice así? Amado, deseo que seas prosperado solo en las cosas de Dios. Dice, amado, yo deseo que tú seas prosperado en todo. Dile que está a tu lado, en todo. Y que estés enfermo. Y que tengas salud. A la vez que tu alma prospera. Entonces, Dios no solo quiere prosperar mi espíritu, Dios no solo quiere prosperar mi alma, no lo digo yo, lo dice la Biblia. Dice, yo deseo, porque eres amado, yo deseo que tú seas prosperado en todo. Entonces, yo tengo dos opciones acá. O le sigo creyendo al argumento del diablo, le sigo creyendo al mundo, le sigo creyendo a la vieja mentira de la religión, o le empiezo a creer a Dios. Es un principio que cuando tú lo conviertes en parte de tu vida y tú aceptas que así como Dios quiere que seas salvo, que así como tú tienes que tener convicción de la salvación, tú tienes que tener convicción de algo, que Dios quiere prosperarte. Es un principio bíblico. El problema es que muchos no llegan a creerlo. No alcanzan a creerlo. ¿Por qué? Porque son necios. Porque se aferran a los argumentos del pasado. Se aferran a la mentira. ¿Sabes por qué hay gente que no quiere creer esto? Porque implica que tienes que hacer un cambio. Hay mucha gente que no quiere prosperar y aceptar que Dios lo quiere prosperar porque se sienten mal. Entonces, prefieren como
decir, no, así está bien mi vida. ¿Por qué? Porque tal vez en el pasado intentaste salir y no pudiste. Porque tal vez el mundo se ha encargado de decirte, tú no vales nada. Porque tal vez el mundo y los hombres se encargaron de decirte y recordarte todo el tiempo, no tienes nada, no vales nada. Y hay gente que luchó por salir adelante y no pudo y se frustró. Y como no quiere frustrarse otra vez, prefiere como conformarse con su situación. Dile al que está a tu lado, no te conformes. No importa cuánto hayas sufrido, no importa cuánto hayas pasado, no importa las veces que hayas intentado, no te conformes, no aceptes lo que el diablo quiere para ti. Acepta lo que Dios quiere para ti. Porque si tú pruebas con Dios, Dios no te va a defraudar. Nadie que confíe en Él será avergonzado. Eso dice la Biblia. Pero tenemos que levantar nuestro nivel de fe. Tenemos que levantar nuestro nivel de confianza para ver las promesas de Dios. Y tenemos que aplicar los principios del reino. El problema es que muchos no quieren seguir los pasos. Yo me acuerdo de una vez de alguien que estaba armando algo que compró. Y viste la típica que hacemos, algo que venía desarmado, y no le salía, no lo podía armar, un ventilador. No lo podía armar. Era un poco raro el ventilador. Y yo le dije, ¿leíste las instrucciones? No, pero es una pavada, es algo muy fácil, esto no sirve. Se empezó a enojar y lo dejó ahí tirado. No sirve, lo voy a devolver caliente. Y yo le dije, ¿me dejas probar? Haz lo que quieras. Agarré, miré un poco las instrucciones, miré lo que estaba haciendo y dije, no, está mal. Era una pieza que tenía que ir al revés y que enroscaba al revés y de ahí empezaba todo. Le faltaba esa pieza, la había puesto al final y iba antes. Lo armé, pum, pum, y anduvo. Las leyes, las promesas, los principios de Dios funcionan bajo ciertos principios. Las promesas se cumplen y funcionan si tú cumples ciertos pasos. No se trata solo de ser cristiano, ir a la iglesia y decir, bueno, el pastor dijo que Dios me quiere prosperar, ¿y dónde está la prosperidad? No es así. Eso es el equivalente a querer armarlo por tu propia cuenta y no ver el resultado y frustrarte. Muchos viven frustrados así. Porque dice, yo sé estas promesas, yo sé lo que estás diciendo, Noel, pero no lo he visto en mi vida. Porque no estás aplicando los principios, no estás siguiendo los pasos, ni el manual del que creó esta verdad. Marcos 10:29, acompáñame. Por último, ya es el último versículo que te doy para que creas. Marcos 10:29, respondió Jesús, de cierto les digo que no hay nadie que por causa de mí del Evangelio no haya dejado casa, hermanos, hermanas, madre, padre, hijos o tierras, que ahora en este tiempo no reciba con persecuciones 100 veces más casas, hermanos, hermanas, madre, hijos y tierras, y en el tiempo venidero, o sea, en la próxima vida, la vida eterna. ¿Amén? ¿Qué está diciendo Jesús? Porque la religión decía, ustedes acá aguántense. Y cuando lleguen al cielo ahí van a tener todo. ¿Y sabes que hay gente que todavía tiene ese pensamiento? Que acá nada, que recién en el cielo, hay mansiones, sí hay mansiones, pero acá nada. Acá esa es tu cruz, tu pobreza, aguántate. Jesús no dijo eso. Jesús dice, cualquiera que deje algo por mí, ya sea hermanos, hijos, padres, tierra, cualquier cosa que tú la siembres en el reino, recibirás 100 veces más en esta vida y en la venidera.
Entonces las promesas de Dios no son solo para cuando estemos muertos en el cielo, sino que son para que acá tú seas luz y seas testimonio de lo que Dios puede hacer con tu vida, de que Él es fiel con los que le son fieles. Yo creo que ya con esto tenemos un principio claro. Dios quiere prosperarme. Dile que está a tu lado, Dios te quiere prosperar. Segundo principio, que es acá donde estamos con problemas. Empezamos acá con el secreto, las llaves para prosperar. Dios demanda ser el primero. Dios demanda ser el primero. Mateo 6:33 dice, por lo tanto, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas les serán añadidas. Por lo tanto, no se preocupen ni se pregunten. En el versículo 31 dice, ¿qué comeremos? ¿Qué beberemos? ¿Qué vestiremos? Dice, porque la gente del mundo anda tras todo esto, pero vuestro Padre Celestial sabe que ustedes tienen necesidad de estas cosas. Y ahí dice, por tanto, busquen primero el reino y todas estas cosas, o sea, qué vestiremos, qué comeremos, todas las necesidades materiales vendrán por añadidura. Lo que este versículo, acá Jesús está hablando y lo que está estableciendo es un principio. Si tú pones a Dios primero, Dios bendice lo primero. Por eso yo puse este mensaje, lo primero bendice lo que viene, ¿sí? Este es el principio del diezmo que muchos no entienden. ¿Por qué tenemos que diezmar? ¿Sí? Yo mismo me lo pregunté cuando era nuevo, ¿por qué todo me gustaba menos lo del dinero? Yo decía, ¿por qué hay que diezmar? Y viste, y el que es medio codo duro, medio amarrete con la plata, se busca pretextos. Ah, pero eso es del Antiguo Testamento. No sabe nada, pero él, eso es de la ley, no es de la gracia. Y se trata de justificar para no obedecer. Pero yo creo que gran parte de la no obediencia es por la ignorancia. La Biblia dice, mi pueblo perece por falta de conocimiento. Porque no hemos entendido los principios del reino. Uno de los principios es que Dios quiere lo primero para bendecirlo. Entonces nosotros como cristianos, desde que empezó la iglesia en la época primitiva, en la primera iglesia, se estableció el domingo y el domingo era el primer día de la semana. Sigue siendo el primer día de la semana, aunque muchos piensen que es el lunes, no. El primer día de la semana es el domingo, ¿sí? Se estableció el domingo como el día de adoración a Dios. Y todas las iglesias, desde la primera iglesia, se han reunido hasta la fecha, más de 2000 años, en domingo, para consagrar a Dios el primer día de la semana. Porque yo le estoy dando a Dios lo primero. Porque cuando Dios recibe algo en lo primero, Él bendice los siguientes días. Lunes es bendecido, martes es bendecido. Yo le consagro a Dios lo primero. Es un principio bíblico. El principio de las primicias es eso. Yo le doy a Dios lo primero para que Dios bendiga lo que viene después. Te voy a dar otro versículo para que entendamos mejor esto. Acompáñame. Ahora, acá muchos se preguntan, que es la pregunta que yo me hice, voy a hacer una pausa. ¿Por qué Dios nos pide dinero? ¿Nunca te pusiste a pensar? ¿Por qué Dios me pide ofrenda, diezmo, primicia, que le dé a los pobres? ¿Por qué? 1 Tito 6:10. Una de las razones es porque Dios quiere extirpar de nosotros cualquier mal. ¿Cuál crees que sea la causa del mal? Muchos piensan, no sé, el sexo, piensan algunos, ¿no? El pecado original. La Biblia dice que no, que la mayoría de los males en el mundo, las guerras,
las pestes, la pobreza, tienen una causa. Es el amor al dinero. 1 Timoteo 6:10 dice, porque la raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual algunos por codiciarlo se extraviaron de la fe y acabaron por experimentar muchos dolores. Entonces, una de las razones por las cuales Dios nos quiere enseñar a tener una relación sana con el dinero, ¿cómo? Desprendiendo de nuestro corazón el dinero. Porque la realidad es que la gran mayoría de los que se niegan a darle a Dios sus diezmos, sus ofrendas, es porque aman el dinero. No lo han descubierto, pero si se hacen un examen profundo lo van a descubrir. Por eso es que Dios, y como el amor al dinero, la codicia, es la raíz de todos los males. Si yo no soy libre en mi corazón para desprenderme fácilmente del dinero, yo no puedo ser libre del mal. Porque la raíz, la fuente de todos los males es el amor al dinero. Entonces, cuando en mi corazón yo no puedo desprenderme fácilmente de él, para una buena causa, para dárselo a Dios, hay un problema. ¿Se entiende? Hay un problema en mi corazón. ¿Por qué? No porque el dinero no es nada, es un papel, sino lo que yo puedo obtener con eso. El trabajo que me cuesta conseguirlo, el esfuerzo y el sudor. Eso es lo que le frena a la gente para desprenderse libremente. Otra de las razones por las cuales Dios nos quiere enseñar sobre el dinero es lo que leímos en Lucas, que dice, si ustedes, Lucas 16:11 dice, si ustedes no son confiables en las riquezas terrenales, ¿quién les confiará las verdaderas riquezas del cielo? Porque si en lo poco eres infiel, en lo mucho serás infiel. Entonces, ¿cómo Dios me va a dar más? Supongamos que Dios dice, yo quiero bendecir a Pedrito, ¿no? Pedrito es un hijo de Dios. Y dice, yo quiero usar a Pedrito, yo quiero que él sea bendición. Hay tanta necesidad de bendecir. Yo quiero prosperar a mi iglesia, quiero enviar misioneros y quiero bendecir al pobre y a la viuda que me está clamando. ¿A quién uso? Y ahí está Pedrito. Entonces, ¿qué hace Dios? Le da un poco y lo prueba. Si es fiel en lo poco y le pone una tarea simple. Pedrito, de esos 10 pesos que te doy, el 10% es primicia, es para mí. Es lo primero. Bendícelo primero y yo voy a bendecir el resto. Y Pedrito dice, no tengo después. No, yo no entiendo. Y no obedece. ¿Tú crees que Dios le va a dar más para usarlo? Dios lo quiere usar. Pero él no entendió el principio, que para que Dios lo pueda usar, él tiene que ser libre en su corazón. Él tiene que ser libre para dar, porque es un principio bíblico. Dios es dador por naturaleza. Dios se dio a sí mismo por nosotros. Él hace salir el sol todos los días para buenos y malos. Dios es generoso por naturaleza. Si yo no soy igual que Dios, yo no puedo ser socio de Dios. ¿Por qué? Porque lo poquito que me da, my precious. Sí, la avaricia. No, esto es mío. Yo necesito. Es mío, no lo toquen. ¿Qué? No. El pastor me lo quiere quitar. Este Gastón siempre está pidiendo el diezmo. Y no entendemos el principio de la naturaleza de Dios, que es un corazón desprendido. Dios quiere usarte como su socio para hacer bendición.
Pero la manera en que Dios te va a probar es con lo poco. Y si tú empiezas a aprender el principio de que Dios quiere lo primero. Y ese es el principio para las primicias. Acompáñame a leer Éxodo 34:19. Dice: el primer nacido de cada animal me pertenece, incluidos los machos, las primeras crías de la manada del ganado y de tus rebaños y de tus ovejas. Para recuperar la cría de un burro, dice, podrás pagar rescate al Señor como sustituto a un cordero o un cabrito, pero si no lo pagas, si no pagas rescate para recuperarlo, tendrás que quebrarle el cuello. Ahora vamos a explicar esto. Sin embargo, tienes la obligación de pagar el rescate de todo primer hijo varón. Nadie podrá presentarse ante mí sin una ofrenda. Llevarás al Señor, a la casa del Señor, tu Dios, los primeros frutos de la tierra. Dios le dijo al pueblo de Israel: yo te quiero bendecir. Dijeron: está bien. ¿Cómo te voy a bendecir? Dice: los primeros frutos, cuando ya sembraste la primera cosecha, porque siempre salían árboles que daban primeros frutos, vos tenés que tomarlos. Si tú tienes ganado, las primeras crías las tienes que apartar. Y eso son para mí. ¿Por qué? Porque si Dios bendice lo primero, lo demás va a ser bendecido. Cuando el hebreo hacía eso, Dios le aseguraba que la lluvia, temprana y tardía, estaba sobre sus cosechas. Pero el que no hacía, el que no cumplía el principio, no venía lluvia. Y si yo no tengo la lluvia sobre mi cosecha, yo no tengo que vender, yo no tengo que comer. Mis animales no tienen que pastar. Entonces Dios rige, Dios gobierna sobre mi economía. Hoy no sembramos, no somos agricultores, no somos una sociedad agrícola. ¿Sí? Hay gente que se dedica a eso, pero la mayoría no. Pero es el mismo principio. Dios rige sobre tu economía. Hay personas que andan en la vida con los cielos cerrados. Entonces hacen, trabajan, se esfuerzan y no prosperan. Es más, dice la Biblia, es como que echan su dinero en saco roto. No les alcanza, se va como agua. ¿Por qué? Porque los cielos están cerrados sobre mi tierra. Porque no he aplicado los principios del reino para abrir los cielos. Por eso dice Malaquías: probadme ahora en esto. Si no, os abriré las ventanas de los cielos y derramaré bendición sobre vosotros hasta que sobreabunde. ¿Pero qué les dijo antes? Ustedes me han robado. Y le contesta en Malaquías: pero ¿en qué te hemos robado, Señor? En vuestros diezmos y ofrendas. Esto es, dice Dios, no me diste lo primero. Yo no puedo bendecir lo que viene después. Ese es el gran problema. Ahora te voy a decir una que te va a quebrar la cabeza. Acompáñame a Génesis. Créeme, yo cuando vi esto dije, no puede ser. Génesis 2:15. El principio de las primicias estaba desde el primer día en el Edén. Dios le dijo, el Señor Dios puso al hombre en el jardín del Edén. En el Edén, para que muchos entiendan, no era toda la tierra un Edén, no. El Edén era un espacio de tierra, en el planeta Tierra, era un jardín secreto, cerrado, donde Adán tenía todo. Hasta mujer le dio, ay, para los solterones. Hasta mujer le puso. Y le puso animales, y le puso todos los árboles. ¿Sabes qué hacía Adán en las mañanas? Se levantaba y tenía la comida en la mano. No tenía que cosechar, no tenía que trabajar, no tenía que hacer nada. Pero Dios le puso un principio. El primer árbol. El Señor puso al hombre en el jardín del Edén para que se ocupara de él y lo custodiara.
Pero el Señor Dios le dijo: puedes comer libremente del fruto de cualquier árbol del huerto, excepto del árbol del conocimiento del bien y del mal. Si comes de su fruto, morirás. Los frutos de ese árbol eran las primicias. Era lo primero. Muy probablemente Dios fue el primer árbol que puso en el Edén. Y ese árbol era para Dios. Dios quería bendecirlo. ¿Qué sucedió cuando Abraham no respetó las primicias? Fue expulsado del Edén. ¿Y qué vino? La maldición. Inmediatamente dice, ahora tendrás que trabajar con el sudor de tu frente. ¿Viste que siempre usaban la frase como algo positivo en la religión? Ustedes gánense con el sudor de su frente. Y la gente, yo me gano con el sudor. El sudor de la frente fue una maldición. Fue una maldición de Dios por la desobediencia de Abraham. No fue una bendición. Ojo para los vagos, no es que trabajar es malo. Ojo, la Biblia dice que el que no trabaje, que no coma. A lo que voy, que tener que matarte para poder comer, esa es la maldición. Esa es la maldición que vino sobre Abraham por no cuidar las primicias. La primicia era ese árbol. Le dijo, puedes comer todos los frutos, pero esa primicia, los frutos de ese árbol no, esos son míos. Dios quería bendecir a Abraham. Abraham seguiría hoy en el Edén. Adán seguiría hoy en el Edén. Pero por desobedecer los principios de las primicias, fue expulsado y vino maldición sobre su provisión. Después, vino el pecado original y todo. Nos arruinó. Pero nosotros, hoy en día, Satanás nos sigue tentando con lo mismo. Haz lo que tú quieras. No le des a Dios lo que es de Él. No pasa nada. ¿Qué le dijo el diablo a Adán? No pasa nada. Cómete el fruto. Con que eso no puedes comerlo. No, cómetelo. No pasa nada. Al contrario. Y ¡pum! Mentira. Hay gente que todavía está escuchando a Satanás. Diciendo, no pasa nada. No le des a Dios lo que es de Él. No des tu diezmo, no des tus primicias, no des tu ofrenda. No pasa nada. Sí pasa. Las ventanas de los cielos se cierran. No hay bendición. Y tenés que matarte para comer. Qué tremendo. Hay gente que vive así todavía. Escuchando y siguiendo el principio del diablo. Cuando yo pongo mis deseos, Adán, ¿qué hizo? Puso sus deseos primero antes que los de Dios. Puso su voluntad antes que la de Dios. Sus planes antes que los de Dios. Y nosotros hacemos lo mismo. No, yo tengo mis planes, es mi plata, son mis cosas, mis deseos antes que los de Dios. Por eso Dios quiere lo primero. Dile que está a tu lado, Dios quiere lo primero. Ahora, acá va para los teólogos y eruditos. Hay mucha gente que me ha dicho, uno sincero y el 99% amarretes. Me han dicho, ¿eso no es del Antiguo Testamento? Algunos piensan que todo el Antiguo Testamento es como que no sirve, ¿no? Entonces yo le diría a ese que agarre su Biblia, arranque todo desde Génesis a Malaquías, lo escupa, lo queme, si no cree que es la palabra de Dios. No dice la Biblia que el Antiguo Testamento no sirve. La Biblia dice lo contrario, 2 de Timoteo 3:16, toda la Escritura, diga conmigo toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Toda la Escritura. Y sabes que cuando Pablo le escribió esto a Timoteo, Pablo ni siquiera se estaba refiriendo al Nuevo Testamento.
porque no había sido escrito el Nuevo Testamento. Estaba recién, eran cartas. Cuando Pablo le dijo a Timoteo, toda la Escritura es inspirada por Dios, se estaba refiriendo a todo el Antiguo Testamento. Ni siquiera los evangelios habían sido escritos. Los evangelios fueron escritos 100 años después de los primeros apóstoles. Entonces, el que piensa que el Antiguo Testamento no sirve, lo único que cuando la Biblia nos dice que no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia, se refiere a que yo no necesito los rituales de la ley para ser salvo. En que Jesús ya fue el Cordero que fue entregado por mí. Pero los principios bíblicos sobre las primicias, sobre el dar a Dios, por ejemplo, los mandamientos, que usted no guarda los mandamientos, usted anda matando gente por ahí porque en el Nuevo Testamento no dice no matarás. No, eso se lo dijo Dios a Moisés. En el Antiguo Testamento, no matarás, pero Dios es el mismo, dice Jehová, yo soy el mismo y no cambio. Lo que cambia son las dispensaciones, pero los principios de Dios son los mismos. Y otra para los que les gusta la teología, en la ley empezó de Moisés adelante. El diezmo es anterior a la ley, desde Abraham. Y Abraham es el padre de la fe. Abraham le entregó sus diezmos a Melquisedec, que era el rey de Salem, que significa rey de paz. Melquisedec es una sombra y símbolo de Jesucristo. Y la Biblia dice en el Nuevo Testamento que Jesús es según el orden de Melquisedec, no es según el orden de Abraham, de Aarón, que es el sacerdote de la ley, sino que es de antes de Aarón, antes de la ley. Y Abraham, que es el padre de la fe, le entregó los diezmos a Melquisedec. Nosotros somos descendientes de Abraham, dice la Biblia, y nosotros le entregamos nuestros diezmos a Melquisedec, que es Jesús. Lo mismo los principios de las primicias, ¿sí? Abraham, ¿cuál fue la primer primicia que entregó Abraham? Su hijo. Dios le dijo, dame a tu primer hijo, al que amas. Y se lo pidió Dios que le ofrezca en sacrificio. ¿Y sabes qué? Abraham no se negó. Porque él entendía que el primogénito era para Dios, las primicias. No solo daban los primeros frutos de la tierra, el primer ganado y el primer hijo era para Dios. Entonces dice, las primicias dice esto, o lo sacrificas o lo redimes. Y Dios le dijo, quiero que me sacrifiques a tu hijo. Entonces él presentó al hijo. Cuando él estuvo dispuesto a sacrificarlo, Dios le proveyó un carnero, un cordero, para que lo redima y tome su lugar. Dios provee cuando tú estás dispuesto a sacrificarte. Dios provee cuando tú estás dispuesto a entregar lo primero a Dios. Entonces viene la provisión. Entonces tú puedes decir, porque ahí es donde dijo Jehová Jireh, Jehová proveerá. Pero porque Él entregó las primicias. Si Él no hubiera entregado las primicias, Dios no le hubiera entregado el cordero para el sacrificio. Dios proveyó cuando Él estuvo dispuesto a sacrificar, a dar las primicias. Entonces Dios le dio para que redima. ¿Por qué? ¿Viste cuando te dije que en la Biblia, cuando leímos que el que tuviera un burro, dice, si no lo redime, quiebra el cuello? Porque es mejor perder algo que robarle a Dios. ¡Qué tremendo! Hubo un hombre en el Antiguo Testamento, se llamaba Acab, que robó de las primicias. Ellos fueron y conquistaron a los enemigos y Dios dijo, todo lo que tienen tiene que morir. Los animales, todo, no traigan ni el oro ni nada. Esas son las primicias, por el primer pueblo que ellos iban a vencer. ¿Y sabes qué hizo uno? Agarró unos lingotitos de oro, un poquito de plata, un saquito ahí lindo de terciopelo, lo guardó y lo puso abajo de la tienda. Y empezó a haber muerte en el campamento del pueblo de Dios. Y todos dijeron, ¿qué pasa? Y fueron con Moisés y le dijo, hay muerte y mortandad, ya habían muerto un montón. Y dijeron, ¿qué pasa? Hay un anatema. El anatema era que él había tomado lo que era de Dios. No respetó el principio de las primicias. Bueno, al final
lo sacaron, cesó la mortandad. Pero lo que tenemos que entender que es mejor perder algo que tomarlo de Dios, porque viene mortandad. Por eso hay mucha gente que vive con los cielos cerrados, porque no ha entendido estos principios. Y con esto yo termino, ponte de pie. Hace muchos años yo entendí que yo tenía que darle a Dios mis diezmos. Yo no predico lo que no practico. Amén. Y he visto la mano de Dios sobre mi vida. Para los que son nuevos o no conocen, yo no vivo de la iglesia. Yo no vivo del dinero de la iglesia. Dios me ha dado mi trabajo, mi negocio, y nos ha bendecido a través de eso. Pero yo aprendí algo. Mi primer trabajo, cuando yo tenía 16 años, yo ya me había convertido, era un nuevo cristiano. Mi primer trabajo fue vender perfumes, ¿sí? Vendía perfumes a los amigos, a los conocidos de mi mamá, a los amigos de la escuela, y en poco tiempo hice muchísima plata. Para un adolescente era muchísimo dinero vendiendo perfumes. Y yo había entendido este principio y yo tomé todo ese dinero que había vendido y tomé el diezmo y se lo di a Dios, ¿sí? Y el 90% era mío. Yo no había entendido el principio de las primicias. Y cuando iba saliendo de la iglesia, iba contento. Vi una mujer, una indígena, con 3 bebés en el piso. La gente pasaba de largo. Y Dios me dijo, dale todo porque es mío. Estas son las primicias. Y yo dije, uy, no. ¿Fue fácil? No. Era mi primer trabajo, era lo primero que ganaba. Y me acuerdo que yo se lo di, me fui con una alegría. Y a partir de ahí Dios empezó a bendecir mi vida. Y desde ahí aprendí que cuando tú le das a Dios lo que es de Él, Dios no se queda con nada. Al poco tiempo yo vendí el doble. Y Dios me empezó a prosperar. Desde entonces yo he aprendido que yo dependo de Dios. Cuando Dios me dijo, vas a ir a otros países, yo no tenía dinero. He viajado tantas veces y siempre Dios me ha proveído. Pero yo me acuerdo que cuando Dios me dijo, era joven, me dijo, ni siquiera tenía pasaporte. Decía, ¿cómo voy a ir si mi mamá trabaja todo el día? ¿Quién me va a ayudar? No tengo conocidos, nunca salí del país. Y hoy que veo para atrás, yo veo la fidelidad de Dios. Pero aprendí a darle a Dios lo que es de Él. Muchas veces. Yo a veces no entiendo a la gente que no aplica estos principios. No sé si le falta fe o no sé si no quieren estar bien. Hay gente que me ve y dice, qué bien qué lindo tu auto. Piensan que, no sé, que me rasqué y apareció. Es la bendición de Dios. No es que me lo dio la iglesia. Dios me lo dio, pero no a través de la iglesia, a través de mi trabajo, a través de mis negocios, pero Él bendijo lo que le di. Dios quiere bendecirte, Dios quiere bendecir lo que tienes, pero tienes que aprender a bendecirlo a Él. Tienes que aprender estos principios y cuando tú los pruebas te vas a sorprender. Gastón está por terminar de pagar el auto. Yo me acuerdo cuando Gastón llegó, Gastón era empleado de una farmacia. Era un empleado como muchos. Pero Gastón cuando aprendió estos principios y entendió que Dios lo quería prosperar, a mí me sorprende, él empezó a aplicarlo, empezó a creerlo y renunció a su trabajo sin ninguna promesa y puso un negocio porque sabía que Dios lo quería prosperar. Gastón no tenía auto y al poco tiempo se compró un auto. Hoy tiene otro auto, ya lo está terminando de pagar. Tiene un negocio. Está pensando en dejar su trabajo para servirlo a Dios, para darle más tiempo a Dios. Y yo he visto el crecimiento de Gastón en esa área porque le ha creído a Dios. Y hubo otros que empezaron con él que no le creyeron a Dios y hoy en vez de tener auto no tienen auto.
Y hoy en vez de estar prosperados, no están prosperados. Y en vez de servir a Dios, no sirven a Dios. Simplemente porque no le creyeron a Dios. Y no creyeron sus principios. Entonces todo depende de si le crees o no a Dios. Yo de verdad te animo, créele a Dios. Prueba a Dios. Despréndete de tu corazón, de toda codicia, de toda avaricia. Despréndete del amor al dinero. Sé libre para dar. Créele a Dios, dale sus diezmos, dale su ofrenda, dale las primicias. Bendice al pobre cuando puedas. Sé alguien de bendición para otros y Dios te va a bendecir. Recibe motivación e inspiración. Visítanos en noelsolis.com y en evolutionworship.com. Recibe motivación e inspiración. Visítanos en noelsolis.com y en evolutionworship.com.